hemos expresado con la idea de poder predicar la palabra de Dios de forma eficaz y que la congregación pueda entender. Si no, entonces regresamos al tiempo de la Reforma. ¿Qué sucedía, hermanos, en el tiempo de la Reforma? Las personas que escuchaban las lecturas en latín, en otros idiomas que no entendían, obviamente no tenían el conocimiento, no lo hacían, pero nuestro Dios ha dado un mandato para que la predicación sea el medio por el cual el pueblo de Dios sea exhortado, sea edificado, sea traído al arrepentimiento, sea traído al convencimiento de pecado. Y si la idea suya, hermano, de escuchar la palabra de Dios no tiene nada que ver con un cambio en su vida, entonces la pregunta es, ¿qué hace usted acá? Cumpliendo un jueves más. Le aseguro que Pastor Carlos, Pastor Jonathan, no están tomando lista, hermanos. No tomamos listas. Si a veces los apuntamos es porque les hablamos o les escribimos, hermano, ¿qué te pasó? Pero la idea no es, la idea, hermano, es que se les predique la palabra de Dios con el fin, como dice el texto que vamos a ir más adelante, de que usted comprenda y entienda la necesidad de conocer la palabra de Dios bien explicada y bien estudiada para su edificación, para su crecimiento. No hay, hermano, y quiero decirle esto con mucho amor, no hay algo más lleno de lástima que ver a un hermano, y cuando digo lástima, me refiero a esa congoja que puede haber en nuestros corazones, que un hermano que no crece en la palabra del Señor, que no quiere avanzar, que se le pide madurar, que se le trae el texto, se le explica el texto, se le aplica el texto, oramos con el texto. Hermanos, entienda la necesidad de escuchar la palabra del Señor y de edificarse en la palabra del Señor, de meditar en la palabra del Señor. Yo recuerdo que hace muchos años, la idea de la reunión los días martes surgió porque hay ciertos discipulados, pero el día martes, no sé si usted recuerda, había un link que se mandaba siempre a las 8 o 7 de la noche para ver que usted tenía preguntas acerca del sermón del día domingo, porque entendemos que el sermón del día domingo no es suficiente en el sentido de que usted lo va a recordar toda la semana, sino el meditar en la palabra del Señor, sino el estar en la palabra del Señor. Entonces, es interesante, fíjense, tal vez me ayudan con la siguiente diapositiva. Yo les traje algunos verbos. De hecho, hay 33 verbos en el Nuevo Testamento que se ocupan con el fin de predicar la palabra del Señor, de predicar la palabra del Señor. Pero hay 4 que son sumamente importantes. El primero es querizo, y que definitivamente significa yo predico o yo proclamo. Se usa a través de los evangelios, hechos y algunas epístolas. De hecho, Juan el Bautista en Mateo 3:1 lo usa con el deseo de poder proclamar al Mesías, proclamar el mensaje. También tenemos este verbo que es evangelizo, que literalmente significa el predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Usted puede ver la forma del verbo, obviamente dice evangelizar, ¿verdad? No dice otra cosa, no le puedo decir que dice otra cosa, hermano, dice evangelizar. Lo vemos representado en Hechos 15:35. Pero hay 2 más que son interesantes, porque estos 2, bueno, ahí están, es martureo, que significa yo testifico o yo doy testimonio, y estos 2, hermanos, porque es la manera de predicar la palabra de Dios, aplican a aquellos que no solamente se paran desde un púlpito, sino que con sus vidas, que con la manera en que usted vive y habla, testifica acerca del mensaje de salvación. Y eso, hermano, lo incluye a usted y lo incluye a mí en una función de hermano en Cristo en la iglesia del Señor como una comunidad de creyentes. El otro verbo es didasco. Este literalmente es para aquellos maestros de escuela bíblica, es yo enseño, yo enseño. Cuando usted, hermano, y esta es la seriedad, yo por eso le decía la vez anterior, es necesario que usted entienda cuál es la importancia de la palabra de Dios, porque cuando usted enseña, cuando usted habla acerca de la palabra de Dios, usted está enseñando la palabra de Dios, y si usted tuerce la palabra de Dios, usted está torciendo al hermano que está enseñando acerca de la palabra de Dios. ¿Entiende cuál es el punto y entiende cuál es el problema?
¿Entiende por qué se le llama a que se presente a las asambleas de la reunión de los días domingos? Que aprenda la palabra de Dios, que pase tiempo con la palabra de Dios. Hermanos, es la palabra de Dios. Hay muchos otros verbos que pueden estar ahí con significado como guiar, dirigir, explicar, aclarar, confiar, entregar y anunciar. Pero todos tienen que ver con la idea de poder proclamar el mensaje del Señor. No desde una plataforma posiblemente, pero sí en el sentido de que usted pueda tener esa necesidad en su corazón de exponer y de poder enseñar la palabra de Dios, que es importante. Hermano, es importante, es la revelación de Dios. Y quiero que vayamos, hermanos, al segundo punto y al que vamos a estar quizás un poco más de tiempo, porque este rápido solamente era el deseo de poder que usted pudiera ver a través de algunos textos, cuando Tito 2:1 dice, pero en cuanto a ti enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, es decir, la idea es que puedas predicar el mensaje de salvación, la sana doctrina. Sin embargo, hermanos, quiero que vaya conmigo a, a cuál es el uso o la utilidad que tiene la palabra de Dios. Y quiero que vaya conmigo, por favor, a 2 de Timoteo, nuevamente 3:16. Amén. Dice el texto, nuevamente, hermano. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Y fíjense que eh, si la idea es de proclamar el mensaje del Señor, la idea de la utilidad o del beneficio que tiene la palabra del Señor, este texto lo describe de una manera muy buena. De hecho, el entrar a este texto es interesante. En primera instancia, usted debe entender lo que estaba sucediendo en el contexto que este texto estaba siendo escrito. Pablo estaba, hermano, a punto de morir. Si usted no ha leído el contexto de la segunda carta a Timoteo, Pablo estaba a punto de morir. Estaba escribiendo desde sus prisiones, aunque esta no sea una carta carcelaria, pero Pablo estaba escribiendo desde sus prisiones. De hecho, fue la última carta que se escribe en el año 67 después de Cristo, con el hecho de muerte de Pablo y con la idea de que Timoteo pueda recibir exhortación y pueda recibir aquel mandato para que la palabra de Dios sea predicada, porque lo que estaba sucediendo, hermanos, es que Timoteo estaba en Éfeso. De hecho, si usted no conoce mucho acerca del contexto de Éfeso y del contexto de segunda de Timoteo, lo que estaba sucediendo es que Pablo estaba en Roma a punto de ser, de ser muerto, y Timoteo estaba en Éfeso recibiendo esta carta y esta exhortación. Entonces, ¿qué sucedía en Éfeso? Hermano, quiero que usted ponerlo un poco en contexto. Lo que estaba sucediendo en Éfeso es que Éfeso era, hermano, un lugar de adoración a ídolos en el Imperio Romano. Era una imán para la inmoralidad sexual y para cualquier tipo de búsqueda de placer imaginable. Al mismo tiempo, habían filosofías impías. Mire, Éfeso, donde el apóstol Pablo manda a Timoteo, donde Timoteo está establecido, estaba corrompido. Había, había un gran desorden, había un problema. Y la comisión que el apóstol Pablo, si usted mira el capítulo 3, generalmente desde el versículo 10, este tiene un tema como la comisión de Timoteo, o de Pablo a Timoteo. Lo que el apóstol Pablo estaba queriendo hacer era que Timoteo se plantara en la palabra de Dios, se plantara en la palabra del Señor y que pudiera comprender esta necesidad, porque el lugar en el que él estaba levantado, estaba puesto como para cumplir su ministerio, era un desastre, hermanos. Y eso no está tan alejado a lo que nosotros vivimos en estos tiempos.
Es por eso que la palabra de Dios es necesaria para nuestras vidas. Es necesaria. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 16. Toda escritura, toda escritura. Hermano, cuando hablamos acerca de toda la escritura, el apóstol Pablo se está refiriendo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Es por eso que usted necesita leer la Biblia de tapa a tapa. Es esencial para su vida. Es esencial que usted tenga esa intención de ir por Génesis, ver las bondades del Señor, ir por Éxodo, ver las bondades del Señor, Levítico, vaya a los profetas y vea lo que el Señor hace con su pueblo y vea lo que el Señor está haciendo con la vida de su pueblo y con mostrarse a Él y con revelarse a Él a través de las Escrituras. Entonces el apóstol Pablo, cuando escribe esta carta, de hecho, hermano, quiero que usted tenga en cuenta esto. A pesar de que él estaba escribiendo segunda de Timoteo, que para nosotros iba a ser segunda de Timoteo, lo que hacía referencia hacia toda la escritura era la ley del Señor. Era lo que se tenía a ese momento. Y hay un fuerte énfasis en entender que toda esta escritura, y ahora para nosotros, desde Génesis hasta Apocalipsis, entonces es beneficiosa y es inspirada por Dios. Y quiero que vea conmigo, si va conmigo el texto, dice el versículo 16, toda escritura, es decir, completa escritura. Y quiero hacer énfasis en esto antes de llevarlo. La palabra escritura en el griego original, hermano, hace referencia no solamente a esta escritura, pero cuando el apóstol Pablo le pone estas dos características, entonces empodera la palabra del Señor y empodera esta palabra para que el entendimiento de aquel Timoteo se diera cuenta lo que Pablo estaba diciendo o de lo que Pablo estaba hablando era de la verdadera palabra del Señor. Entonces dice, toda escritura, uno, es inspirada por Dios y dos, útil. Y cuando habla acerca de la inspiración, entonces está hablando de aquel mensaje que el Señor, por voluntad propia, por gracia y misericordia, permite que como sus hijos podamos comprender. El Señor se revela, hermanos. De hecho, la palabra inspiración, y antes de poder explicar la palabra inspiración, si usted toma nota, quiero que entienda que la palabra, como Pablo la está describiendo, es una, útil, y dos, una, inspirada, y dos, beneficiosa. ¿Ok? Ya le explico por qué. Entonces, Pablo entiende que el Señor, que Dios ha permitido que esta palabra venga a nosotros por gracia y misericordia, por voluntad propia. De hecho, que es inspiración, teológicamente hablando, y quizás no vamos a estar tanto acá, pero el significado en un diccionario nos dice que la palabra fue soplada por Dios, exhalada por Dios. De hecho, hay una traducción interesante porque dice, viene desde los pulmones del Señor. Y hay un fuerte énfasis a entender que esta palabra ha sido empoderada por el Señor con la idea que Timoteo tenga en cuenta esta palabra, con la idea que los creyentes puedan comprenderla y puedan entender que esto es algo divino. No es cualquier escritura. Las escrituras de su casa no tienen nada que ver, hermano, de verdad, haciéndolo en una broma. No, hermano, es la palabra de Dios. Yo le decía mire, yo sé que a veces es como medio aburridón, vean, de ir ahí por un sermón temático y ver. Le decía yo, la palabra del Señor es importante, porque con la palabra o con su palabra el Señor crea el mundo. Amén. Es poderosa, hermanos. Y si a usted no le estremece esta verdad, entonces no sé qué le estremece. Quiero que sigamos. Dice el texto, toda escritura es inspirada por Dios. Pero fíjese que la palabra que se traduce en útil, a mí me interesó, yo venía hablando de esto con Carla, porque
me dio vuelta la cabeza, porque la idea de esta palabra, hermanos, en 1 Timoteo 4:8 y en 2 Timoteo 3:16 y posiblemente en Tito 3:8 es que es beneficiosa, tiene un gran valor, tiene un gran valor, es de gran utilidad, es de provecho. Entonces, la característica de esta palabra que el apóstol Pablo estaba dándole a Timoteo es que, uno, proviene de Dios, y dos, Timoteo es de beneficio para la congregación, es de utilidad para cada uno de los que están ahí. ¿Sabe por qué? Porque si usted lee el capítulo 3 desde el versículo 1 hasta el versículo 9, usted se va a dar cuenta de esos hombres, como lo describe el apóstol Pablo. Y posiblemente por ahí encontremos algunas características de nosotros que son malas. Entonces el apóstol Pablo le decía, mira, Timoteo, entendé que esta palabra primero es inspiración divina, totalmente divina. Y este es uno de los textos que usted, si usted va a una teología, usted va a encontrar acerca de la inspiración de Dios, de la inspiración de la palabra, de la revelación. Pero no solo eso, también es beneficiosa. Y no es no es mire, y yo le decía a mi esposa, mira, es diferente cuando vos hablas de utilidad y cuando hablas de beneficio. La idea de utilidad es, ok, yo tengo un tenedor y lo uso para comer, vea, pero llegó hasta ahí. Vea. La palabra beneficiosa tiene quizás un poco más de sentido en el hecho de poder ver qué es lo que más el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, porque trae a nosotros un beneficio que nosotros muchas veces no vemos. Somos apáticos a la palabra de Dios, hermanos. Somos apáticos, no queremos ir a la palabra de Dios, ni siquiera queremos orar la palabra de Dios. Mire, ¿sabe qué sucedía? Dice el texto, toda escritura es inspirada por Dios y útil, y hay cuatro razones en cuál la palabra es beneficiosa. Hay cuatro utilidades o cuatro beneficios que Timoteo tenía que entender, debía aplicar a la iglesia del Señor con el fin de que la iglesia del Señor fuera edificada. Uno, es útil para enseñar o es beneficiosa para enseñar. Dos, para reprender, perdón, para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y quiero que repasemos un poco lo que cada palabra significa y espero que podamos aprender un poco acerca de esto. Cuando el apóstol Pablo le dice que es beneficiosa para enseñar, lo que le está diciendo es que es beneficiosa para adoctrinar acerca del mensaje del evangelio de Cristo Jesús. Usted va a las traducciones originales y todo esto, y ese es el significado. Y de hecho, hermano, quiero que usted entienda que aunque la Biblia de las Américas traduce esto como verbos, realmente no son verbos, son sustantivos que nos dan a entender el conjunto de enseñanzas que hay dentro de estos sustantivos. Y lo primero que el apóstol Pablo está diciendo, mira, la palabra de Dios, que es inspirada y es beneficiosa, que ayuda para que puedas predicar acerca del mensaje del evangelio de Cristo Jesús. La idea era que el apóstol Pablo o que Timoteo tuviera presente que la palabra de Dios es el fundamento que el Señor dejó para que nosotros podamos asirnos y para que nosotros podamos comprender que nuestra vida muchas veces está yendo en direcciones incorrectas, hermanos, y que podamos predicarnos nosotros mismos la palabra del Señor. Es el llamado, es entender. Hace 2 semanas veíamos lo que el pastor Jonathan predicaba acerca de un recordatorio necesario o adecuado acerca del mensaje de salvación. ¿Y por qué el apóstol Pablo estaba diciéndole esto a Timoteo? Hermano, hay una necesidad inherente en predicar el mensaje de salvación, y si usted quiere hacerlo a través de su conocimiento y no a través de la palabra del Señor, créame lo que usted lo va a hacer de forma ineficiente y el Señor va a juzgarlo, va a juzgarlo. Usted debe
predicar a través de las Escrituras. Es necesario. La palabra de Dios, hermanos, tiene la cualidad de ser beneficiosa porque es capaz de salvar al pecador impenitente. Mire, yo entiendo que el apóstol Pablo exhortaba a Timoteo a que lo hiciera de esta manera, predicar el mensaje de salvación, porque es posible que muchos en sus bancas o en sus sinagogas o donde predicaban no conocían al Señor y no tenían una relación con el Señor. Y este mensaje, hermanos, ese mensaje y este mandato, el apóstol Pablo se lo da para una iglesia, no se lo da para el mundo externo. No les está hablando a no creyentes. Usted ha leído la carta de Efesios, es una carta maravillosa, maravillosa, pero hay una exhortación a que escuchemos el mensaje de salvación y que usted se arrepienta de sus pecados. Que si usted está viviendo una doble vida, entienda que esta doble vida no va con lo que el Señor establece. Entonces, el apóstol Pablo entendía que la predicación del evangelio, la enseñanza de la doctrina del Señor Jesucristo, históricamente y teológicamente, puede convencer a través de la obra poderosa del Espíritu Santo en la vida del creyente y puede, de la vida de la persona muerta, y puede traerlo a vida, de muerte a vida. Él entendía esto. Y ese es el corazón, hermanos, de la enseñanza de Cristo Jesús a través de la palabra de Dios. A través desde Génesis y desde Génesis hasta Apocalipsis. Usted va a Génesis 3 y usted entiende, hermano, en el versículo 15, en Génesis 3, versículo 15, entiende este protoevangelio y entiende que aquí hay algo maravilloso del Señor, algo que el Señor está formando y algo que el Señor está estableciendo para que Adán y Eva puedan ahora tener una relación con el Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda escritura, hermano, es inspirada por Dios. Entonces usted debe ir ahí. Ahora, otra consideración que tenía el apóstol Pablo acerca de la enseñanza de la doctrina del Señor es que con enseñar la palabra del Señor, entonces puede traer vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Y eso es algo básico, definitivamente. Pero debía ser recordado por Timoteo. Hermanos, Timoteo, nosotros predicamos la carta a Timoteo, la carta 1, hace muchos meses, y creo que no sé si era Pastor Carlos o Pastor Jonathan decía, Timoteo estaba muy, de verdad estaba muy preocupado, estaba abatido, hermano, porque llevar una iglesia, de verdad, es difícil, hermanos, es difícil, usted no quiere estar ahí, no quiere, de verdad, se lo digo con todo el amor del mundo, pero este es un aliento. Y quiero que se ubique usted, hermano, que el aliento que el apóstol que Timoteo estaba recibiendo del apóstol Pablo, lo estaba recibiendo desde una cárcel. Pero el pensamiento del apóstol Pablo provenía de la palabra del Señor y del Señor mismo. Estaba siendo inspirado, hermano. Maravilloso. La palabra entonces nos beneficia, más que nos aburre, nos beneficia. Usted debe tener los oídos agudizados para escuchar la palabra del Señor. Pídele al Señor, aunque sea algo, hermano. De verdad, somos tan apáticos a la palabra del Señor. No queremos ir a los textos difíciles, no queremos leer Levíticos. Nos da una apatía leer Levíticos, hermano. Números, Deuteronomio. Yo sé que sí, lo he escuchado, hermano. No me tiene que decir nada. Y el desafío esta noche, hermano, es que atesore la palabra de Dios, porque es palabra de Dios. Es quien lo ha salvado a usted. Hebreos 1:2 nos dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres, por los profetas en los últimos días, nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. El Señor ha determinado que la palabra o que la enseñanza tenga como base entonces a Cristo Jesús y su evangelio.
Entonces, enseñanza en este texto significa eso, es conocer la doctrina, es conocer lo que el Señor nos dice de Cristo Jesús. Ahora, hay, quiero pasar a la siguiente palabra, hermano. Dice el texto, porque si no, se me va a ir el tiempo. Dice el texto, toda escritura es inspirada por Dios y es beneficiosa para adoctrinarnos, pero también es beneficiosa para reprender al pecador, llevando a los argumentos en su contra. Es interesante, ¿sabe? Una vez más, es un sustantivo, no es un verbo. Obviamente la traducción tiene que ir en un verbo para que usted pueda comprenderlo y nosotros podamos comprenderlo. Pero quiero decirle lo que significa en el idioma original. Es un acto o expresión de crítica y censura. También puede significar una prueba, un convencimiento, una refutación, una investigación o una explicación. Pero en segunda de Timoteo, en segunda de Timoteo y 3:16 y en segunda de Pedro 2:16 significan la reprensión del pecador. Sin embargo, Hebreos 11, hermanos, nos dice que el significado es una persuasión, pero no en un sentido subjetivo. Y cuando hace referencia no en un sentido subjetivo, no solamente ese remordimiento, sino la idea de que usted pueda cambiar su estilo de vida a través de la predicación del mensaje, a través de la enseñanza. De hecho, sabe que una de las traducciones también dice es quitar el cauce de los pecados al pecador. Es decir, si usted está en dirección, hermanos, hacia una vida pecaminosa, la idea entonces de reprender es que Timoteo tenía que exhortar y reprender a estos con la idea de que esto llegara hasta acá. No podían hacerlo más. Entonces, la idea de la reprensión, hermanos, tiene que ver con la refutación de aquellos errores que el creyente está cometiendo y que están en contra de la verdad de Dios. Ese es uno de los beneficios de la palabra de Dios. Es inspirada, proviene del Señor, es beneficiosa y nos ayuda a poder corregir estas cosas. No hay otra manera. Hermano, la reprensión tiene que ser, y mire, esta es una característica que debe usted tener en cuenta. La reprensión, es decir, el llamar en arrepentimiento a la persona, tiene que ser en amor y un espíritu de mansedumbre, hermanos. Usted va, usted va a donde va el hermano y el hermano que está pecando y usted lo hace con amor. Aprenda a hacerlo. Entienda, hermano. Entienda que este es el pueblo de Dios. Entienda que esta no es la lucha libre de Dios. Es el pueblo de Dios. Es la palabra de Dios. Baje la voz cuando hable con los demás. Ame a los demás. Sí, hermanos, hay dificultades, sí, son pecadores, hermanos. Pero cultive un amor con el Señor. Y cuando usted cultive un amor con el Señor, cuando usted cultive un amor en la palabra, cuando usted entienda que es la palabra inspirada por Dios o de Dios o proveniente de Dios, entonces usted le va a dar otro sentido a su vida cristiana. De verdad se lo aseguro. Practíquelo. Ejercítese en la piedad. Hágalo de manera correcta. Mire, el apóstol Pablo no está quitando no está diciendo no tenés que reprenderlos, no, tenés que hacerlo, pero a través de la palabra de Dios. Llamar a las cosas como son, amar a tu hermano, perdonarle 70 veces 7, hacer todo lo que sea correcto y conveniente a través de la palabra de Dios. Ocupar la palabra de Dios, deja de ocupar tus pensamientos que están viciados con el pecado, con el temor, con la falta de misericordia, con la falta de perdón, sino hacerlo de esta manera. Hermano, quiero serles sincero. El Señor nunca nos dice que no debemos
exhortar al hermano o que no debemos confrontar a un hermano. No nos dice, de hecho nos manda a hacerlo. Pero la idea es que se haga con mansedumbre y con amor, con misericordia. Es la idea. Entonces, la reprensión tiene que ser en amor y en espíritu de mansedumbre a nuestros hermanos. Obviamente se deben señalar, la idea es señalar aquellos peligros del pecado y el juguetear con el mismo, porque si usted no pierde el contexto, porque lo que estaba sucediendo es que Timoteo no lo estaba haciendo o no lo quería hacer posiblemente, porque si no Pablo no lo hubiese mencionado, porque posiblemente temía a los hombres que estaban haciendo esas cosas malas. Entonces, la idea es que Timoteo tome fuerza en la palabra del Señor, tome fuerza en las Escrituras y que pueda ir y pueda reprender a estos falsos maestros, pueda pararles y decirles, no, esto no se hace de esta manera. El Señor nos manda a hacerlo de esta otra manera. Solo así una iglesia es sana, hermano. Le estoy sincero. La iglesia sana, entonces predica la palabra del Señor, pero también la aplica y lo hace con mucho amor y lo hace con confrontación. Y vamos de frente y decimos, hermano, estás fallando. Y lo abrazamos y le decimos, voy a orar por vos y aquí estoy para vos. Pero primero, hermano, vaya a las Escrituras, lea las Escrituras, compréndalas, grábeselas en su mente, que lleguen a su corazón, porque solo así usted no va a ser un juzgador incorrecto. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos hacer esta reprensión, hermanos? Lo podemos hacer con un estudio correcto de las Escrituras, ¿verdad? O sistemático. Yo le hablaba acerca de la exposición y esto quizás es un poco más técnico. Sin embargo, la idea es que usted ocupe la palabra del Señor. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas, de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. La confianza del escritor de Hebreos, hermanos, es en la palabra del Señor y no en su palabra. ¿Entiende? Entonces, si sus palabras son cortantes y son vivas, no son eficaces. Las suyas no son eficaces muchas veces, si provienen de sus pensamientos. Pero cuando provienen de la palabra del Señor, entonces cumplen el propósito de ser vivas y eficaces y más cortantes que cualquier espada de dos filos. Pero lo que nosotros generalmente usamos son los dos filos y jamás estamos edificando al hermano, porque no estamos yendo a la palabra del Señor. La palabra de Dios entonces es beneficiosa, es inspirada por Dios y es beneficiosa para poder reprender al hermano en amor, cortar el cauce del pecado y decir, hermano, lo estás haciendo mal, pero el Señor te ama. Y si confesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado. No llevarlo hasta el punto de que peque más. Y es lo que nosotros generalmente hacemos en la hora de reprender a un hermano. Lo hacemos sin amor y cuando lo hacemos, entonces, no, hermano, difícil. Hacemos que peque más a quien estamos reprendiendo. Ahora quiero ir a la otra palabra rápidamente. No sé cuánto tiempo llevo, hermanos, no tengo acá el reloj, pero vamos a terminar por ahí. Pero dice, toda escritura es inspirada por Dios, o sea, proviene de Dios, es beneficiosa para adoctrinar al hombre, también para reprenderlo, o sea, para llevarlo hasta el fin de sus pecados, pero también para corregirlo. Y usted puede pensar que la implicación de la corrección tiene la misma idea. Sin embargo, fíjense de que la palabra restauración, o la palabra, ya me perdieron. La palabra corrección significa lo siguiente. Dice, se refiere a la restauración de algo hasta su estado original y condición apropiada.
En la literatura griega secular se usaba para arreglar un objeto que había caído y ayudar a una persona a ponerse de pie cuando ésta se, se caía. Entonces es una corrección, es una reforma. Esta es la contraparte o es la implicación que la palabra reprensión no tiene. En la palabra reprensión usted refuta al hermano, usted va al hermano lo confronta, pero en la palabra corrección, entonces usted le ayuda a que su vida sea reformada y le explica a través de la palabra de Dios cómo debe cómo debe andar el hermano, cómo debe hacerlo. Es la idea. La idea entonces, quiero leerle este comentario que me encantó mucho. Dice, si reprender enfatiza el aspecto negativo de la obra pastoral, cuando es negativo es la confrontación, la corrección enfatiza el lado positivo. No solamente se debe advertir al pecador que deje el mal camino, porque si usted solo advierte al pecador que deje el mal camino y no lo orienta al buen camino, entonces usted está haciendo solamente la mitad del trabajo. Y es ahí donde la obra o donde nuestro abordaje no es suficiente. No lo es. Y hemos aprendido generalmente a confrontar al hermano, pero nunca le ayudamos a que sea restaurado. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos la palabra de Dios. Porque no entendemos que la palabra de Dios es beneficiosa y útil, hermano. Damos consejos humanos. Mire, no estamos listos algunas veces. Seamos sinceros. Cuando alguien nos habla o nos dice, esto puede ser un hermano de la iglesia y quiero poner una ilustración fuera, pero alguien, una amiga le habla a alguna hermana y le dice, mira, estoy embarazada, no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Tiro al niño o qué hago? ¿Qué le dice, hermana? O traigámoslo a la iglesia. ¿Sabe? Generalmente no estamos interesados en ayudar a los hermanos. Y no era lo que el apóstol Pablo estaba diciéndole a Timoteo. El llamamiento a Timoteo, hermano, tenía una implicación un poco más fuerte. El hecho de poder restaurar la vida. Mire, es necesario que nosotros nos interesemos en la ayuda del hermano. Estamos, hermano, sí le quiero ayudar. Claro. Entonces, prepárate para ayudarle al hermano. Prepárese, hermano. Vaya la palabra del Señor. Entiéndala. Entiende. Mire, de verdad, esta es nuestra norma de vida. Deje la norma de vida del mundo, déjela. Métase con las escrituras, vaya a la palabra, exegete un texto. No, hermano, puede hacerlo. Hágalo, hermano. Hombres, háganlo. Si usted quiere liderar su casa de forma correcta, entonces vaya a la palabra del Señor. Quiere reprender a su esposa o quiere hablar a su esposa, quiere exhortarla, quiere amarla de forma correcta, hágalo a través de la palabra del Señor. Deje de usar otras metodologías. De verdad, en amor se lo digo, no lo haga porque está arruinando la vida de los demás. Y el apóstol Pablo tenía en cuenta eso. Si el apóstol Pablo no advertía a Timoteo, hermanos, estos hombres del capítulo 3 se lo iban a comer en serio y le iban a desbaratar la iglesia. Al final, la iglesia, usted se da cuenta qué sucede con la iglesia. ¿Ya? Apocalipsis, usted puede ir ahí a la iglesia. ¿Ya? Pero para que mientras Timoteo estaba haciendo, pastoreara, mejor dicho, la iglesia, era necesaria la palabra del Señor. Es el centro de gracia y verdad y debería ser el centro de todas las iglesias del mundo. Y debería ser su centro. Entonces, el motivo, hermano, de la restauración, bueno, quiero llevarle un texto de Daniel muy interesante, Daniel 12:3. Se lo leo rápido, si quiere apúntalo. Dice, los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Es decir, aquellos que comprenden o que comprendieron o que guiaron a los que estaban
mal en sus vidas y los corrigieron, los refutaron, pero también les hicieron el camino correcto, esos van a brillar. Y no hablamos de gloria, hermano, porque la gloria se la lleva el Señor, sino más bien que estos pueden ser referentes. Entonces, el motivo de la restauración o la corrección es enderezar el camino del pecador. Es decir, si con la reprensión vamos en contra de él, con la restauración lo guiamos a través de la palabra para que su vida glorifique a Dios. Es la razón. En Hechos 20, 31 y 32, Pablo solicita esta labor a los ancianos y quiero decírselo. No sé cuánto llevo, hermanos, pero vamos a ir finalizando en unos 10 minutos. Dice, por tanto, estad alertas, recordando que por 3 años, de noche y de día, no se quiere amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. Pablo entendía la utilidad, el beneficio, el poder de la palabra de Dios. Usted y yo deberíamos entenderlo, hermanos. El deber de los líderes de la iglesia y de la iglesia como tal, de los pastores, de los santos, recae en esto, en que los hermanos que han sido restaurados ahora puedan ser guiados hacia el conocimiento de su palabra para que sus vidas sean diferentes en todos los ámbitos. Usted debe estar listo para esto. Timoteo debía estar listo para esto. Los pastores deben estar listos para esto. Los líderes deben estar listos para esto. Los esposos, los hombres que no están casados deben estar listos para esto. No, el mundo se los va a comer. Se los va a comer de verdad. Y ese es un problema, hermanos. No glorifica a Dios, efectivamente. Vamos a la última palabra. Y dejamos en continuación, hermanos, porque ya es tarde. Dice el texto. Toda escritura es proveniente de Dios o inspirada por Dios. Un segundo que se fue esto. Y útil para enseñar, para reprender, para corregir. Y la última es para instruir. Y mire, esta palabra es el cuarto beneficio o la cuarta utilidad. Y es interesante, ¿sabe? Porque en griego la palabra, bueno, es padeia, algo así se dice. Ahí Jonathan sabe mejor cómo está, así se dice, padeia. Es una instrucción, es disciplina y es entrenamiento, pero se ocupa en diferentes ámbitos. En la disciplina, mire, escucha esto. Eso es la utilidad de la palabra, esta palabra padeia en las escrituras. Cuando significa disciplina, es la imposición de dolorosas consecuencias u otras desventajas sobre alguien por su desobediencia, como parte de un proceso de mejora de carácter o acciones de alguien. Hermano, la vida cristiana en instrucción a través de la palabra de Dios no es fácil definitivamente. ¿Sabe por qué? Porque es una lucha en contra de su yo, de usted mismo, de su ego. Es dolorosa, pero también hay una implicación de crianza. Fíjese que cuando significa crianza o educación, es la formación y entrenamiento completas de un niño, tanto la cultivación de la mente como lo moral. Incluye órdenes, amonestaciones, reproches y castigos. En 2 de Timoteo, la escritura desempeña un papel clave porque es provechosa para la enseñanza, para la corrección y para la instrucción. La idea entonces de la instrucción, hermanos, es que haya una disciplina, que haya una crianza en justicia, en la voluntad de Dios, en las cosas que el Señor ha determinado que nosotros hagamos. Como ocurre en el enseñar, al redarguir y al corregir los creyentes fieles, especialmente los líderes de la iglesia, tienen la responsabilidad de ser estos instrumentos que provean instrucción al pueblo de Dios.
pero también aquellos los cuales reciben la enseñanza tienen esta instrucción o tienen este imperativo en sus vidas, el poder instruir a otros, el poder disciplinarlos, criarlos, el poder enseñarles, el poder reprenderles, hermanos. Tal como la leche nutre, hermano, a un bebé de maneras que el bebé no entiende, así también la palabra de Dios nos nutre en formas que a menudo tampoco nosotros entendemos. Pero el cristiano no nutrido es un cristiano no comprometido con la palabra de Dios. No se detiene a ver el texto, no se detiene a ver las escrituras, no le interesa. Y sabe, es doloroso. Es doloroso porque el deseo, hermanos, generalmente de todo cristiano es querer parecerse a Cristo. Yo le pregunto a alguien, ¿cuál es tu deseo? Parecerme al Señor. ¿Ok? Entonces, ¿qué conoces del Señor? ¿Qué conocemos de Dios? No conocemos nada. No, hermano, no conocemos. Y eso es doloroso, hermano. Si usted, es interesante, mire, y quiero cerrar con esto, con el mismo texto, que esta sea la conclusión para que usted vea. Dice el texto, eh, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, ya sabe qué significa, para reprender también sabe, para corregir, también sabe qué significa la corrección, para instruir en justicia. Cuando habla de justicia, hermano, habla acerca de, de aquello que es justo delante de Dios, de la ley del Señor, de la palabra de Dios. A eso hace referencia. Ahí la puede buscar usted en Logos Calogos, no dándole un anuncio, así se llama una página, ¿verdad? Logos Calogos, ahí puede usted ver las traducciones. Eh, pero mire el versículo 17, y sabe que antes de que llegue el versículo 17, hay cuatro palabras para, y la palabra para tiene un sentido de un fin, de un propósito. Pero en el versículo 17, el apóstol Pablo, en vez de usar para, le cambia, pero la idea es para también, es decir, para que el hombre de Dios sea perfecto. Y la idea de la perfección, hermano, es que no tiene un sentido como Dios es perfecto, pero tiene un sentido, hermano, que el hombre pueda ser apto o pueda estar equipado, o pueda hacer las cosas para lo que ha sido llamado, para lo que ha sido llamado. Entonces, la palabra de Dios tiene ese sentido. Nos ayuda, nos reprende, nos enseña, nos instruye para que podamos, y mire esto, es increíble porque no para que usted sea sobrenatural, no, para que al menos cumpla aquello para lo que ha sido instruido o para lo que ha sido traído. Para lo que sí, quisiera seguir desglosando, pero no hay más tiempo. Pero dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, y la palabra perfecto y la palabra equipado tienen el mismo sentido, ¿verdad? Equipado para toda buena obra, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, la palabra de Dios, la predicación de la palabra, el explicar la palabra, el didasco que usted estaba viendo allí, el didasco, la enseñanza, entonces tiene este fin. Y el hombre de Dios, hermanos, eh, si bien es cierto, lo que hace referencia es a los líderes de la iglesia, ¿verdad? Porque es a los líderes de la iglesia el contexto para que Timoteo pueda enseñar. Eso no exime la congregación. ¿Sabe por qué? Porque los líderes, hermanos, van a enseñarle a usted cómo conducirse en su vida a través de la predicación de la palabra, pero a través del modelar la predicación de la palabra. ¿Me entiende? Entonces usted no va a vivir como el líder no vive, usted va a vivir como el líder vive. Entonces, si el líder entiende que es necesario que seamos perfectos y equipados para toda buena obra, entonces la congregación también debería de serlo. Y debería ser el propósito, el parecernos a Cristo.
Solamente nos parecemos a Cristo cuando nos dejamos reprender, enseñar, instruir, hermanos, y corregir en justicia, en justicia. ¿Quieres ser como Cristo? Ora al Señor y vaya a las Escrituras. Son útiles, son beneficiosas para su vida, hermano. No las deje. Sea serio. En serio, sea serio, hermano, con la palabra de Dios. Esto, esto puede traerle sabiduría para salvación, como le decía Pablo a Timoteo, o de verdad, no va a dar fruto nunca. Y se va a ofender cuando lo corrijamos. Oramos, hermanos. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.